Brighton, 1964. En este pueblo costero de Inglaterra tendrá lugar una pelea sin precedentes entre dos bandas que acabará con cientos de heridos y será todo un escándalo en la prensa. ¿Cuáles eran estas bandas? ¿Qué motivó esta pelea? ¿Y cuál era el panorama de los años 60 en Inglaterra? Os lo cuento en este vídeo. Bien, en primer lugar hablemos de los mods. Los mods son una banda, una subcultura que nace a finales de los años 50 en Londres. Esta banda se apropia de la parte del Soho de Londres y del sur de Inglaterra. Para empezar, el término mod viene de moderno, de modernist. Esto se aplica a una de las características más notables, que es su estética. Estos jóvenes venían de familias de clase media y sobre todo de familias dedicadas a la sastrería. Entonces tenían una estética basada en lo que conseguían de sus padres, que era trajes hechos a medida que estaban a la última en las tendencias del estilo europeo. Con el paso del tiempo también se añadiría un elemento clave de esta banda, que son las parcas color verde. Otro aspecto importante de esta subcultura eran las scooters. Siempre que veías a un mod iba pegado a una scooter y podía ser o una Vespa o una Lambretta. La razón es que los mods tenían mucha influencia de la cultura italiana. Algo que me parece muy gracioso fue que en Inglaterra sacaron una nueva ley que obligaba a las motocicletas a llevar por lo menos un espejo retrovisor. ¿Qué hicieron los mods? Pues como una especie de burla empezaron a poner muchísimos espejos las motocicletas hasta llegar a este nivel, y es otra de las características de esta banda. El estilo musical que compartían estos jóvenes empezó con el nuevo jazz, el blues estadounidense, el beat británico, y destacaron muchísimo los grupos de Who, que también marcaría esta estética mod, y el grupo The Jam. De hecho, The Who sacó el álbum Quadrophenia y en los 70 se sacó la película Quadrophenia con el mismo título porque había tenido mucha repercusión en esa época. En esta película se muestra cómo era el panorama de entonces. Es importante destacar también que estos jóvenes lo que hacían era trabajar por las mañanas y por las noches se pegaban la fiesta del siglo, pero claro, para aguantar tenían que tomar anfetaminas. Y esto lo hacían los 7 días de la semana. Hablemos ahora del otro bando, de los rockers. Los rockers se caracterizaban, como podéis ver, con chaquetas de cuero, tupé. Sus referencias eran pues Elvis Presley o Chuck Berry, y también querían imitar un poco a Marlon Brando en The Wild One. Este grupo también surge en los años 50. Pero al contrario que los mods, no dominaban la ciudad de Londres, sino que su zona estaba ubicada a las afueras. Los rockers, como podréis intuir, no llevaban scooters, sino que llevaban motos más potentes. En un principio ambas bandas no tenían problemas, se llevaban bien, pero con el paso de los años empezaron a crecer los altercados, las peleas, y todo esto se acrecentó por culpa de la prensa, que hacía ver a unos y a otros como enemigos. Total, que al final no podían ni verse. Estos enfrentamientos fueron aumentando, empezando en el periodo de Pascua por la zona de Essex, luego Hastings y por último en Brighton. Entonces llegamos a Brighton de 1964, un pueblo tranquilo, vacacional, en el que tendrá lugar esta pelea, que desencadenó esta lucha campal. Según se dice, estaban unos rockers tomando un sol en la arena y de repente se cruzaron con unos mods. Bueno, empezaron a discutir, de ahí a las manos, y de ahí se empiezan a pelear. Pero ¿qué pasa? Que si un miembro de tu banda se estaba peleando con un rocker o con un mod y tú eras de esa banda, tenías que ir y pelearte también con ellos, porque era lo que había que hacer entonces. Bueno, pues empiezan a llegar de un bando y de otro, y al final acaban peleándose miles y miles de personas
según decía la prensa, yo he llegado a leer que hasta 6.000 personas se juntaron ahí, cosa que me parece súper exagerada. Aquí tenemos una foto con las famosas hamacas de Brighton volando por los aires, y aunque este episodio pareció muy violento, lo cierto es que solo 2 personas acabaron gravemente heridas en el hospital y fueron justamente 2 agentes que trataron de poner un poco de orden en este caos. Sin embargo, la prensa sensacionalista empezó a decir que se había liado la de Dios en estas peleas, que eran los salvajes, que eran los problemáticos, pero bueno, la realidad no era tal cual así. Bueno, es que los periodistas británicos llegaron a decir que hasta estos jóvenes estaban intentando desintegrar la nación británica. Imaginaos el nivel. No os creáis que estas peleas solo sucedían allí, ya que en España en los años 80 también llegó esta moda de los rockers y los mods. Y pues tenía lugar también peleas, sobre todo en Madrid, ya que estos grupos surgieron allí a partir de la movida madrileña. De hecho, en el 85 tuvo lugar una batalla en el club Rock Ola que acabó con un muerto. Con el paso del tiempo, los mods y los rockers pues se fueron desintegrando, fueron desapareciendo, pero siempre quedan esos veteranos del movimiento. Y por ejemplo, yo hace 2 veranos fui a Brighton y me sorprendió ver que aún hay gente que queda allí, se va con sus scooters y se reúnen con los amigos para rememorar viejos tiempos.